Ok. Recording in progress, mister. No. Very Hay que gringo. hacer aquí, aceptarlo. Got it. ¿A quién? Démoslo. Ya. Recording. Me acaban de hacer una pregunta, don Sergio Valdivieso. Vamos a empezar con eso, para responder y poder seguir avanzando. Me pregunta, la diferencia entre dánaos, argivos, aqueos y átridas o atreos, ¿no es cierto? Sí. Los atridas, en realidad, son los hijos de Atreo, y atridas son única y exclusivamente Agamenón y su hermano Menelao, que son los descendientes de Atreo, que fue el Basileus o rey de esos reinos. Ahora, argivos, dánaos y aqueos, en realidad, desde la Ilíada en adelante, se utilizan indistintamente para nombrar al conjunto de los griegos, especialmente los griegos, digamos, micénicos, ¿no? Pues estamos hablando de héroes micénicos, ¿no? Los argivos, en términos estrictos, son aquellos originarios de la ciudad de Argos, de ahí argivos. ¿M? Los dánaos, en estricto rigor, son los descendientes de Dánao, padre de las 50 Danaides, que son descendientes de Io, que era transformada en una vaca, fue perseguida por un tábano a causa de Zeus hasta llegar a Egipto, y de alguna manera los dánaos son los egipcios griegos que vuelven a la ciudad de Argos. La tragedia Las Suplicantes de Esquilo hace referencia a eso. ¿Mm? Las 50 Danaides que reciben a los 50 príncipes egipcios, sus primos, para casarse con ellos, y cuyo padre, Danao, les exige que los ultimen en sus noches de bodas, a sus hijas que ultimen a sus novios, y una sola no lo hace, etc. De ahí vienen los dánaos. Y los aqueos, en realidad, en estricto rigor, son aquellos que pertenecen a la región de, o a la zona de Acaya, Achaía en griego, o Aquea, que es el norte occidental del Peloponeso, y que se supone, ¿no es cierto?, que es ahí donde se origina el universo micénico. Esa zona nosotros la conocemos como Arcadia hoy en día, ¿no? Los arcadios son en realidad una de las razas más antiguas de la península. Esa Arcadia feliz, ¿no? Esa misma Arcadia feliz. Varios mitos de los mitos griegos, digamos, que circulan en la época clásica y arcaica, es decir, los años 800 para adelante, tienen su origen en Arcadia. Y todos y cada uno de los mitos con los que nosotros nos encontramos en las obras de Homero son mitos de origen micénico, todos. Es decir, estos personajes, Agamenón, Menelao, Néstor, Aquiles, Odiseo, etcétera, son personajes que pertenecen a la mitología micénica, que es... alguien tiene encendido su micrófono. Que es... está esto establecido por Martin Persson Nilsson, ¿no?, que es un estudioso sueco, quien rastreó en realidad estos mitos y llegó a la conclusión de que las ciudades a las cuales se hace referencia en estos mitos son ciudades de las más importantes en el desarrollo del imperio micénico. Lerna, los trabajos de Hércules, etcétera, etcétera. Natalia Roa. Perdón, me confundí con una cosa. Cuando usamos la expresión micénico, micénico es una denominación política para
O sea, porque tú dices imperio micénico, entonces ya no es una denominación No es un toponímico. étnica, sino que política, a A diferencia ver, lo que de pasa es que argivos, danaos, aqueos, micénico corresponde ya a un grupo. muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta, porque en realidad es un concepto que se presta a confusiones, ¿no? El nombre de micénico en términos de civilización micénica, de imperio micénico, corresponde a una nomenclatura dada por los arqueólogos, ¿no? Fundamentalmente porque las grandes unidades arqueológicas, las cosas más importantes que se encontraron fue en Micenas, precisamente, donde se encontró Schliemann, ¿no es cierto?, la tumba de Atreo, la tumba de Agamenón, la máscara de Agamenón, y él puso todos esos nombres que no corresponden indudablemente a la época que nos relata la Ilíada, pero sí nos habla de una civilización de por lo menos 300 años de apogeo, digamos, en esa zona, que es una civilización eh, que funciona como la mayoría de las civilizaciones, llamémoslas así, eh, burocráticas, ¿no? Como el imperio hitita, como el imperio babilonio, como el imperio egipcio, digamos, que son sociedades que funcionan alrededor de un castillo, ¿no? En donde vive un rey que es el dueño de las tierras y además el dueño de los granos, el dueño de toda la producción, ¿no? Y también quien surte de armamento a los guerreros, ¿no? Por lo tanto, tiene una estructura, y eso lo vamos a ver ahora que vamos a conversar, digamos, sobre estos dos cantos, digamos, y en general sobre los cuatro de estos cantos, ¿no? Vamos a ver que la estructura es una estructura que difiere en el fondo mucho de lo que es la estructura posterior que surge en la Grecia a partir del siglo noveno, octavo, digamos, antes de Cristo, ¿no? El universo micénico, que es el universo de Troya, que nos lo cuenta de alguna manera, ¿no es cierto?, Homero en la Ilíada, y nos habla de estos grandes héroes, es un universo que está organizado de manera que los reyes, que son varios reyes, son varios reinos, entre los cuales hay un primus inter pares, que en este caso es Agamenón en la gesta de Troya, ¿no es cierto?, son reyes que tienen potestades también sacerdotales. Y en eso se parece mucho a lo que nos habla Christelle de Coulanges sobre la ciudad arcaica, digamos, ¿no? Es decir, cómo los pueblos indoeuropeos finalmente se organizaban en torno a clanes o fratrías, cuyo pater o jefe de clan era en realidad sacerdote y al mismo tiempo dueño de las tierras y quien asignaba y se concebía la familia, digamos, como un todo al que pertenecían esclavos, hijas, nueras, hijos, nietos, etcétera, sirvientes de los nietos, es decir, en el fondo eran grupos muy grandes, ¿no? De ahí que yo hubiera dicho en una de las primeras, en la primera o segunda sesión, ya no recuerdo, que en el fondo la distinción respecto a la conciencia de sí, como lo decía Dodds, si mal no recuerdo, en tiempos micénicos y en tiempos de lo que relata la Ilíada, ¿no? La idea de ser un sí mismo es la idea de pertenencia a un determinado grupo familiar o un grupo, digamos, alguna fratría, ¿no? Más que una conciencia de sí en tanto que individuo, ¿no? Que esa es la gran transformación que se produce, digamos, a partir precisamente del siglo. Algunos dicen del siglo VIII, yo creo que es un poquito antes, a partir del siglo IX, cuando comienza la instalación, digamos, del alfabeto fenicio como forma de escritura, en la recuperación de la escritura. Por lo tanto, cuando hablamos de micénico, hablamos en general de eso, desde el punto de vista de la arqueología, del concepto arqueológico. Y hablamos entonces de los griegos, comillas, ¿no? Como argivos, como dánaos o como aqueos, ¿m? Que son los nombres que le da también Homero en la Ilíada.
En el caso de los Atridas, es el padre Atreo de Menelao y de Agamenón, como lo es Neleo de Néstor, como lo es Laertes de Odiseo, que ahí se hacen, ¿no es cierto? Neléida le llama Telémaco, ¿no es cierto?, a Néstor, etcétera, ¿no? Que es para señalar, digamos, la proveniencia familiar. Aclarada esa, di don Germano y Olmedo. Una pregunta. Todo esto, tanto reino y tantos reyes y tanto absolutismo, el, ¿cuánto antes de Atenas, de la democracia? ¿Cuántos siglos antes? En Ah, Micena entiendo que, que es lo primero, digamos, es muy anterior, pero ¿cuánto? a ver, Micenas en realidad, el imperio o reino micénico, la civilización micénica, se instala más o menos, comienza su apogeo en el 1450 a.C. y termina alrededor del 1185, dicen algunos poniéndole como fecha exacta la guerra de Troya. ¿Mm? Ujú. Termina en realidad con aquello que los egipcios llamaron las incursiones de los pueblos del mar, básicamente, y que algo otros llaman la bajada de los dorios o el regreso de los heraclidas, ¿Mm? Que más o menos eso alrededor del 1100, 1050 antes de Cristo. Por lo tanto, entre el 1050 y la aparición de la Grecia arcaica, hay un lapso de tiempo de alrededor de unos 300 años que los arqueólogos y los historiadores han dado en llamar el período oscuro. Se le llama además período oscuro precisamente porque no hay documentaciones sobre las cuales basarse acerca de qué es lo que ocurrió. ¿Mm? Además, hay una serie de datos arqueológicos bastante concretos que corresponden finalmente, uno, al periodo en que aparecen quemados todos los palacios micénicos, ¿no? Gracias a ello, a que fueron quemados los palacios micénicos, es que se conservan algunas tablillas de arcilla que se cosieron en los incendios, que nos permiten hablar de una escritura micénica llamada lineal beta o lineal B, que consigna una lengua griega en un protogriego. Es decir, los micénicos eran griegos en su origen. En ese lapso de tiempo, ¿no es cierto?, que se llama la Edad Oscura, comienzan a aparecer alrededor de finales del siglo IX, principios del VIII, comienzan a aparecer las primeras cerámicas de las que tengamos cuenta, que son las que se llaman las protogeométricas. Algunas de esas cerámicas están en algunos museos, dan cuenta de formas más o menos sencillas de la cerámica, pero que tienen ya primeras figuras geométricas. Luego de eso aparecen las primeras grandes ánforas, ¿no? Los primeros grandes vasos, en que se ven como procesiones de soldados o ejércitos muy esquematizados, ¿no? Pinturas negras, con carruajes, con carros y qué sé yo, ¿no? Y se da como punto prácticamente de partida, aunque no es así, no corresponde a la realidad, sino que es por una comodidad, digamos, historiográfica, ¿no? Como punto clave la primera Olimpiada, que es el 776 a.C., como el inicio de la época arcaica. En la época arcaica, finalmente, en donde comienzan a plantearse, digamos, los temas del ciudadano, lo que yo les hice referencia alguna vez acerca de la reorganización del ejército, etcétera, ¿no? La idea de individuo. Don Rodrigo, estás en silencio, me parece. Sí, sí, ahora es una pregunta muy corta. He leído por ahí que hablan de los jarrones de Homero, que muestran escenas que corresponden a, no sé, por ejemplo, a Sísifo con su esposa, o sea, perdón, con la esposa de Laertes, en fin, y hablan de jarrones homéricos. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué época corresponden esos jarrones y por qué los llaman homéricos? En realidad, todos esos jarrones corresponden más o menos a los años 760, 750 a.C.
Me extraña que los llamen homéricos porque en realidad hay uno que es el famoso, el ánfora de Dipilon, así llamada, que está en un museo en Italia, no recuerdo si es en el de Palermo o en el de Nápoles, ¿no? Que tiene una inscripción, ¿m?, acerca de la copa de Néstor, ¿m?, que hace referencia precisamente, ¿no es cierto?, a los textos homéricos. ¿M? Y también porque hay algunas figuras, comienzan a pintarse de primeras figuras que hacen referencia a los ciclos épicos. ¿M? Los ciclos épicos en Grecia, digamos, en la historia griega, en realidad son básicamente tres, digamos. Está el ciclo de la Odisea, digamos, que es un ciclo corto. Está el ciclo troyano, que es uno de los más inspiradores, digamos, en la historia de la tragedia, por ejemplo, en la historia de la poesía, ¿no? De hecho, si ustedes ponen atención a estos 4 primeros cantos, es bastante dependiente de lo que es el ciclo troyano, ¿no? Hay toda la referencia en torno al ciclo troyano. Está también lo que llamaron la Tebaida, de lo que no se ha salvado nada y de donde se desprende todo lo que tiene que ver con los mitos de Edipo, digamos, y todo lo que ocurrió en Tebas, porque ocurre que Tebas fue una de las ciudades más importantes dentro del universo micénico. ¿Mm? Está también, hay referencia a alguna Aquileada, que tiene que ver con el ciclo de Aquiles y toda su historia, digamos, ¿no? Etcétera. Pero nada de eso ha quedado. De lo que ha quedado básicamente es la memoria del ciclo tebano, que ha quedado fundamentalmente, ¿no es cierto?, en las tragedias y en ciertas memorias, y el ciclo troyano, que es la Ilíada fundamentalmente, y todo lo que hace referencia a ello, incluido estos primeros cuatro cantos, a mi juicio, digamos, de la Odisea. Pero todo eso, Rodrigo, pertenece, digamos, al periodo que se llama, en términos arqueológicos, el periodo arcaico de Grecia, la Grecia arcaica. ¿Alguna otra duda? No, ya. Yo antes de que partiéramos, yo les iba a mostrar algo que es muy interesante y que afortunadamente, gracias a los arqueólogos, podemos ver unas pocas fotos de lo que fue el palacio de Néstor, que nosotros podemos ver si vamos a la zona del Peloponeso. Ya ha sido excavado gracias a dineros de las universidades norteamericanas. Así que les voy a poner unas fotos, pocas fotos que es lo que hay, digamos, ¿no? A ver, compartir sonido. Bueno, me dicen si escuchan, ¿ah? Por favor. Πιάνω την άνοιξη με προσοχή. Πιάνω την άνοιξη με προσοχή. Και την ανοίγω. Αστερισμοί της Μαργαρίτας ολιανά. Και μαζί πολλά σερνάμενα υπετούμενα. Και μαζί πολλά σερνάμενα υπετούμενα. Let's go!
για σκοτεινές. Θα λέγες έτοιμο όλα τους να πάνε στο χώρο των μεταμφιεσμένων του Άδη. Bueno, eso es lo que se llama el Palacio de Néstor. Varias cosas, ¿no? Es más grande de lo que uno ve ahí en la excavación. De hecho, la última imagen es una reconstrucción posible. Es una proyección, igual que las dos anteriores. Son estudios de una posible organización interna del palacio, digamos, ¿no? Son palacios que están bien influenciados por la arquitectura y por la civilización minoica, ¿no? Con columnas que son al revés de los cristianos, más delgadas en la base y más anchas en la parte alta, ¿no? Si ustedes se fijan, el castillo está sobre un promontorio, ¿cierto? El palacio, que domina el mar. Ese mar que nosotros veíamos es el lugar donde, si efectivamente existió Telémaco, desembarcó Telémaco. En ese mismo y exacto punto. Haber estado ahí en realidad fue de una emoción muy, muy grande, efectivamente, porque después, bueno, con todo lo que uno ha leído, por lo menos yo, con todo lo que amo la Odisea, haberlo visto, eso realmente fue bien impresionante. El dominio del espacio, ¿no? Se domina realmente todo. A ese lugar entonces llega Telémaco cuando se embarca, ¿no es cierto?, en el canto tercero, ¿m? Y llega, y en esa playa donde se encuentra a Néstor y sus hijos en este gran sacrificio, en esta suerte de hecatombe a la que los invitan. Antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, hay algo que es bien importante, creo yo, dentro de estos primeros cuatro cantos, ¿no? Primeras 4 rapsodias, y es el hecho de que en realidad la pregunta central es: ¿vive o no vive Ulises? Eso es todo el motor, digamos, de esas 4 rapsodias, es saber si está o no está vivo. Todavía no se plantea, a mi juicio, sino son muy someramente la pregunta de si está vivo, en dónde está. La responde Proteo normalmente al final, ¿no es cierto? Se deja entrever, pero no está claro. Nada de lo que se dice logra convencer a Telémaco de que su padre está vivo. Y Atenea tampoco, bajo ninguna circunstancia, tiene ganas de obligarlo a creer. En el fondo, aquí hay una suerte de viaje iniciático de Telémaco, en ese sentido, se expresa muy claramente, ¿no? Lo dice Atenea, digamos, en la segunda rapsodia, ¿no? En que tiene que, en el fondo, él ir a buscar, ir cerciorarse, hacerse hombre y poder enfrentar, digamos, a los pretendientes. Pero hay algo más que no sé si queda muy claro, ¿no? Porque no hemos leído lo que sigue. Pero aquí claramente, yo decía hace un rato que esto pertenece al ciclo troyano, en cierto sentido, porque estamos frente a un concepto de sociedad todavía muy palacial, diría yo, ¿no? Y muy marcado, finalmente, ¿no?, por el mismo concepto de virtud, el mismo concepto de heroico, ¿no?, que se tiene en la Ilíada.
Es decir, estamos frente a un muchacho que busca en su padre a un héroe, ¿no es cierto? Decíamos la otra vez, que merecería tener un túmulo, que merecería ser honrado, como los otros héroes que también triunfaron en Troya, ¿cierto? Es decir, hay una voluntad en el fondo, tanto de Telémaco como de Atenea, aparentemente en este caso, y por supuesto de Penélope, de seguir manteniendo las cosas tal cual estaban antes de la partida a Troya, o más bien antes de la caída de Troya, ¿no? Es decir, un universo donde los más virtuosos son aquellos que más esplendentes son, que más recuerdan a los dioses y que más dan cuenta de pertenecer a un linaje divino, en cierto sentido. Cosa que los pretendientes, por el momento, no tienen. De los pretendientes poco se habla en el sentido de sus virtudes, ¿no? A mi entender, esta parte, digamos, de la Odisea, que se llama Telemaquia, el nombre técnico que se conoce en estos 4 cantos es el nombre de Telemaquia, porque se refiere a Telémaco, ¿no? Telémaco es el que lucha a distancia, ¿eh? Eso quiere decir. Da cuenta, en el fondo, de una contraposición que se va a producir hacia adelante. ¿Mm? En el fondo, nosotros nos enfrentamos a un Telémaco que además es entretenido cómo termina, ¿no es cierto?, la cuarta rapsodia, en que no nos deja claro si los pretendientes van a asestarle el golpe fatal a la nave de Telémaco o no. Uno esperaría saber algo, ¿no? Pero nos deja en ese suspenso y de ahí en más ya no volvemos a saber de Telémaco en hartos cantos más allá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Don Sergio. Oye, ¿por qué no lo ayudaron más a Telémaco? Porque lo dejan volver solo a los leones. Y resulta que Néstor, Menelao hablan de su padre, de lo que le deben. Eh, eh, ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué no hacer un ejército para recuperar y que Telémaco sea el nuevo rey si es que Ulises todavía no llega? Buena tu pregunta, ¿eh? Es súper buena tu pregunta, pero yo creo que la respuesta está implícita en el hecho de que se trate de un viaje iniciático, ¿no? Ya. O sea, es él el que tiene que demostrar en el fondo Él que tendría que pertenece, salir a... claro, que pertenece a la misma ralea que su padre, ¿m? Ya. Que tiene el mismo tipo de virtudes. Por eso lo ensalzan también, ¿no? O sea, eh, cuando dice, ¿no es cierto?, es Menelao que le dice, mira, tienes las facciones de tu padre, te parece a tu padre, o cuando viene Helena dice, mira, no tengo ninguna duda que se trata del hijo de Ulises porque mira las piernas, las manos, etcétera, ¿no? Lo están de alguna manera conduciendo a ser el continuador de una estirpe. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto? Nosotros en este canto, en estos 4 cantos, ¿no es cierto?, se nos da cuenta, salvo en el caso de Néstor y en el caso de Menelao, se nos da cuenta de que en el fondo el regreso de los héroes ya se nos dice que es un fracaso. Es decir, ya se nos da cuenta desde el inicio que en realidad, como diremos más tarde, la victoria en Troya es una victoria pírrica. Es una victoria que conduce a la derrota. Por lo tanto, pareciera ser que ya se enuncia en estos 4 cantos la idea de que el universo, el mundo micénico está cambiando, que ya el universo de Odiseo, ¿no es cierto?, de Ulises, ya no es el mismo que era. O sea que de alguna manera, este no salir, este permanecer en el cascarón de Telémaco, de no querer salir, es como mantenerse aferrado a algo que está empezando a morir. Porque, ¿cuáles serían las diferencias, por ejemplo, entre Telémaco y los pretendientes? Porque las hay, ¿no?
Hay un tema ahí con la... Sí, como que Telémaco en el fondo sería el sucesor natural de Ulises. Mm. Es como que él tendría, si no está Ulises, aparentemente el derecho, pero eso es un poco confuso porque además él en algún minuto acepta que si Ulises no volviera, entonces habría que preguntarle al padre de Penélope cuál de los postulantes sería el más idóneo para que se casara. Pero da la impresión, es curioso, porque ahí entraría personas del pueblo, digamos, o los que estaban ahí en el castillo, que no tendrían ese linaje particular que tiene Ulises. Eso es interesante. Eso es súper interesante porque en el fondo, algo que no se puede ocultar, que no puede ocultar la Odisea, ¿no? Por más que quiera nuestro autor, que trata de ocultar lo mejor en la Ilíada, estamos frente a una sociedad que no es la misma que él pretende recrear. Es una sociedad en la que, a ver, nosotros acabamos de ver, disculpen la digresión, o que rebobine, digamos. Nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto?, el Palacio de Néstor. El Palacio de Néstor y los palacios micénicos son los centros de la ciudad, están en las acrópolis. Acrópolis quiere decir la ciudad en la altura. Es decir, son fortalezas que dominan los campos y que dominan, digamos, los posibles puntos de acceso de los enemigos. Toda la economía y toda la actividad social ocurre en torno a palacio. No existe en esos lugares, en los palacios micénicos, algo que uno pudiera llamar el ágora. No existe el mercado, es el palacio, ¿no es cierto?, el que reparte los bienes, y en esas tablillas que nosotros acabamos de mencionar, que son las tablillas en lineal beta, en las que se van consignando a quién se le entregan las tierras, cuántas vacas entregó, cuántos terneros, cuántos arados, cuántas panoquias se le entregaron, etcétera, ¿no? Porque todos los bienes finalmente pertenecen al rey, que en griego micénicos sería Uanax, que más tarde los griegos llamarán Anax, como en el caso de Estianacte de la Ilíada, ¿no? Es cierto que hay campesinos que tienen pequeñas propiedades de tierra, pero son como siervos de la gleba finalmente. Tienen que entregar parte de sus productos constantemente al castillo, porque el castillo, en el fondo, es el palacio, el que lleva la contabilidad de todo y el que rige, en el fondo, el funcionamiento de todo ese conglomerado social, ¿no? Aquí nosotros nos enfrentamos en esta Ítaca que nos presenta la Telemaquia, a un lugar donde el pueblo tiene la voz, tiene la palabra, donde hay una plaza, donde hay un ágora, donde ya no todo ocurre dentro de palacio. Es decir, empiezan a aparecer voluntades distintas y se perfila, evidentemente, una idea, precisamente en lo que tú señalabas, Sergio, en la idea de a quién le entregamos a la reina, digamos, ¿no? La idea de que en realidad ya no es un tema de familias, sino que es un tema de ciudadanos, de habitantes, quienes son los mejor derechohabientes, ¿cierto? O sea, de alguna manera, en esta telemaquia, en estos 4 cantos, se da también la lucha entre estos dos estamentos sociales, finalmente, ¿no? Por eso es que es interesante que Telémaco, que quiere ser igual a su padre, que llora a su padre, que no es nada sin su padre, con una madre que espera a su padre para seguir manteniendo el estatus, que llora porque le están dilapidando su hacienda, ¿no es cierto?, que va a buscar ayuda, no ve ni entiende la posibilidad de actuar de manera de sumarse un poco a los tiempos, en cierto sentido, y desde allí poder combatir. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales tanto Menelao como Néstor no lo acompañan, porque ellos son el ciclo troyano. Ellos ya cumplieron su misión. Ahora le toca a Telémaco y no sabemos
si Telémaco va a poder o no va a poder, nos lo deja en suspenso. Yo no sé si ustedes se aventuraron al canto quinto, si les bajó la curiosidad, entonces no les cuento nada. Oye, Pedro, pero tú dices que ahí nació el Frente Amplio. Más o menos. Hay un tema ahí que tiene que ver con la moral y con la virtud, ¿no? Porque una es la virtud de Telémaco y la virtud de Euriclea y la virtud, ¿no es cierto?, de Penélope, ¿no? En el sentido, no solo en la virtud moral relativa, digamos, a sus conductas sexuales, sino que una virtud que tiene que ver con ser parte de esa realeza descendiente de dioses, ¿no? Esa virtud que es la misma virtud de un Aquiles, ¿no es cierto?, o de un Agamenón, que son descendientes de Zeus de alguna manera, ¿no es cierto?, por alguna u otra razón, que además son de blondas cabelleras, ¿no es cierto?, egregios en la palabra y en la lucha, grandes conductores de hombres porque hablan muy bien, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Frente a estos otros pretendientes que son un poco también parte de una aristocracia, pero una aristocracia que ya no usa los mismos valores. Claramente no los usa. Es una aristocracia que uno podría pensar, ¿no es cierto? Y quizás hay referencia a eso, ¿no? Inconscientemente en Homero, en aquellos armadores que fueron los que primero comenzaron a darle nueva vida a esta Grecia muerta, ¿no? Cuando comenzaron a comerciar el aceite a cambio del trigo del Mar Negro, ¿no es cierto? Y comenzaron a hacerse de bienes, ¿no es cierto? Y a querer tener injerencia en las cosas de la ciudad, como ocurre, digamos, en Corinto con las tiranías, ¿no es cierto?, etcétera, que eso ocurre más o menos en 720, por ahí, ¿no? O sea, hay una cierta contemporaneidad entre la fecha que se presume escrita la Odisea y ciertos eventos sociales que son bastante significativos. Estos personajes, ¿no es cierto?, Antino, los pretendientes, funcionan más bien como, habría dicho mi abuelo, como nuevos ricos, ¿no? No tienen mucha moral, en realidad. Todo sea por tener el poder o tener el acceso a los bienes, digamos, ¿no? Sin haber peleado por ello. Es decir, son los que no fueron a Troya, los que se quedaron al abrigo de los castillos y de las ciudades y que se sienten con derechos sin tener virtudes, sin haber peleado por esos derechos. Algo nos recuerda a eso, Pero, ¿no? pero ellos, por ejemplo, no sé, pagaban tributos y sentían que tal vez de alguna manera, como agarrando lo que está diciendo Rodrigo, de alguna manera sí tenían derecho a eso, a hacer lo que estaban haciendo. Sí, tienen derecho. O sea, el derecho no se, o sea, supongo que tienen derecho porque nadie se los ha cuestionado, Mm. ¿no? Nadie les ha cuestionado que en realidad sí tienen derecho a pedir que Penélope se vuelva a casar, ¿no? Es decir, aquí hay un tema que tiene que ver también con la conformación política del Estado, ¿no? Y es que desde que Ulises no está, en realidad el reino está acéfalo. ¿Y cómo funciona el reino acéfalo? Damos más o menos por entendido que lo manejó Penélope con sus criados, o que estuvo a su cargo Laertes, el padre, ¿no es cierto?, de Ulises durante algún tiempo antes de retirarse, ¿no es cierto? Pero hay un vacío y los pretendientes son tan ciudadanos o tan derechohabientes a pertenecer al territorio como lo es Ulises, solo que no tienen el rango de rey. Pero hay una exigencia aquí que es fundamental, y es que Penélope tiene que casarse. O sea que, me equivoco, y es que el reino tiene que tener una cabeza. El niño Telémaco no ha tenido la capacidad de hacerse cabeza. Y parte de este viaje, y por qué se produce esta tensión, ¿no es cierto?, entre los pretendientes y Telémaco, que lo
van a esperar para darle muerte, es porque en el fondo Telémaco crece y comienza a asumir su rol de regente en el fondo, lo que le echa abajo los planes. O sea, hay aquí claramente una imagen, digamos, de un cambio social más o menos potente, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero ya no es esta Ítaca que nos presenta Homero en estos 4 cantos, no es la Micenas de Agamenón, claramente. Nos muestra, ¿no es cierto? Te doy al tiro la palabra, Natalia Roa. Nos muestra, ¿cierto?, en el canto tercero y el cuarto, a Menelao y a Néstor, sus grandes palacios reales, como realmente eran en la época micénica, finalmente, ¿no? En que no hay controversia ninguna. Nadie les pide cuentas, ellos hacen, dan, entregan, ofrecen los grandes presentes. ¿Mm? No preguntan quiénes son, sino hasta después de haberles dado de comer y de beber, ¿no? Es decir, todas esas cosas que son tan importantes, ¿no? Natalia. Me quedé pensando a propósito de lo que planteaba Rodrigo, ¿cierto? Porque me parece súper interesante como pensarlo desde la perspectiva del cambio social y también desde la usurpación, ¿no? Me quedé pensando en los que no fueron a luchar y usurparon los palacios con el interés económico, porque como que la imagen de los pretendientes que se instalan acá, y que si bien puede que tengan derecho, pero el texto los muestra como transgresores, ¿no? En el modo en que se instalan, en el modo en que consumen los bienes, no es simples postulantes como... y que en paralelo está la historia de Egisto, ¿no? Que también se instala en casa ajena, ¿no es cierto? Usurpa, digamos, probablemente con grata, digamos, satisfacción de la mujer, pero también hay un interés económico mientras el rey está ausente, estoy pensando en Agamenón, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema ahí con la usurpación del poder mientras los héroes están lejos, ¿no es cierto? Y los interesados en el dinero toman las tierras o toman el poder. Y en ambos casos, los hijos que son la amenaza buscan ser asesinados. Estoy pensando en Orestes y acá en Telémaco, ¿no? O sea, hay una imagen ahí. Eso, como... Sí, tomo nota y te contesto luego, Rodrigo. Iba a decir bastantes cosas parecidas a lo que planteó Natalia, es decir, la historia de Agamenón y de Egisto confirma también esa usurpación de los espacios de poder el relato de Antínoo, creo que es Sí. cuando planean asesinar a Telémaco. Revelan una bajeza y una mezquindad impresionante. Es decir, son personajes que inmediatamente se hacen muy antipáticos, más allá de que estén dedicados a comerse los bueyes y las cabras de Odiseo. Mm. Y quería complementarlo nomás con lo que tú decías del estilo palaciego de la cultura micénica, en que es bien impresionante esas escenas tanto en el palacio de Néstor como en el de Menelao, que llegan a un matrimonio y, como tú decías, Pedro, los reciben sin preguntarles quiénes son. Los llevan a una bañera, los bañan, les ponen túnica, les ponen perfume, los llevan a la sala de audiencia y recién en ese entonces ni siquiera les preguntan todavía, como que esperan a ver si los huéspedes, a los que están recibiendo de manera regia y solemne, van a decir quiénes son ellos. Es decir, ahí, claro, hay un estilo de vida bien particular y uno se pregunta también dónde está lo que sostiene esta fiesta permanente, dónde están, quiénes son los que cultivan esos ganados. En fin, ella habla también de las esclavas que bañan a Telémaco y lo visten.
Es decir, hay toda una zona de la que no se habla mucho, pero que sí se manifiesta claramente en el relato de un orden social sumamente, ¿cómo se dice?, vertical. Y eso a mí me llamó mucho la atención, como además ese reconocimiento que no se sabe bien por qué viene, si esas personas llegan, por qué son dignas de inmediato de esa acogida, porque me imagino que no cualquier perico de los palotes lo reciben así en el Palacio Metalao. En fin, pero me parece súper interesante Mm. como lectura, claro, como lectura social de estos primeros 4 cantos. Sí, mira, varias cosas. Te doy al tiro la palabra, Arturo. Creo que es importante tomar en cuenta que parte del desorden en el palacio de Ítaca, ¿cierto? Por parte de los pretendientes, tiene que ver también con el desorden social que se produce, ¿no es cierto? En el sentido que se meten con las sirvientas, ¿no es cierto? O sea, quebrantan el orden de muchas maneras, no solo comiéndose los bueyes y las cabras y los cerdos, sino que además subvirtiendo el orden interno de Palacio, ¿no? Y arrinconando a Penélope por un lado y arrinconando a Telémaco por el otro. Es decir, es un universo que cambia, ¿no? Eh, por otro lado, claro, no hay que olvidar, y iba a contar una anécdota, ¿no? En la Ilíada, en el segundo canto, en la asamblea de los reyes, ¿no? Cuando está Agamenón hablando, y son todos los dánaos o los aqueos, o son los argivos, de blondas cabelleras y de regias tobilleras y qué sé yo, ¿no? Divinos, de miradas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces levanta la mano un soldado llamado Tersites, y la caracterización clara que hace Homero de Tersites es que es calvo, contrahecho y patizambo. O sea, ya claramente uno podría pensar aquí algo pasa desde el punto de vista de la visión ya de clase que tiene el autor, ¿no? O uno podría incluso pensar, te doy al tiro la palabra, Arturo, uno podría incluso pensar que a lo mejor las castas dirigentes de los argivos, de los misiánicos que llegaron, eran indoeuropeos, de estirpe indoeuropea más bien clara, y se encontraron con pueblos pelágicos no griegos, que tenían otras características raciales, fenotípicas, digamos, ¿no? Y a lo mejor eso también está inserto ahí, o sea, da para pensarlo, ¿no? Arturo. No, es que hay una cosa que como que no me calza porque se hace como un análisis muy superficial a lo mejor de que esto lo que quieren es riqueza, lo que quieren... pero yo creo que el panorama que se presenta aquí, creo que en el canto cuarto, Ítaca es pobre. Ítaca no caen los caballos, no hay pasto para los caballos. Lo que hay es solamente hay un par de cabras, cabra de monte, ¿no? Entonces, como que esta ambición, este reemplazo de Ulises, yo tiendo a pensar que tiene que haber como una cosa un poco menos obvia que el dinero, ¿no? O sea, la- no pueden tener caballos porque no tienen cómo alimentarlo. Entonces, ¿por qué? Y esa es la pregunta, ¿por qué tanta ambición de tomar ese poder? Porque no me calza que sea solo lo económico, ¿me entiendes? Mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo siguiente, o sea, Ítaca es, por lo que dice, ¿no es cierto?, Telémaco, una tierra pobre, pero tampoco es tan pobre, ¿no? O sea, los pretendientes llevan 6 años comiendo cabras y corderos y toros y vacas y cerdos todos los días, ¿no? A destajo, y se siguen produciendo, ¿no?
O sea, el porquerizo Eumeo, que ya lo encontraremos más adelante, sigue produciendo cerdo, ¿no? Es decir, hay una producción, que no es una producción fina de caballos, porque los caballos, claro, tienen un cierto peso, digamos, desde entonces. Alimentar un caballo requiere de muchas lucas, ¿no? Porque son animales bastante independientes, ¿no? Pero no es que sea una isla pobre, Ítaca. Ítaca también es un reino, por lo tanto, permite una serie de alianzas, ¿no es cierto?, con otros reyes, alianzas matrimoniales, alianzas comerciales, alianzas de distinto tipo, ¿no? Básicamente. Y yo creo como tú que el tema no es solo un tema de dinero, sino que también tiene que ver con, y precisamente por eso hacía yo la referencia, digamos, al ágora, ¿no? Es decir, a un cambio en el paradigma social. Es decir, aquí lo que se está planteando en el fondo es una forma de manejar el poder aparentemente que es distinta. Es decir, la voz de los más empieza a ser algo que ¿cómo se dice? Que hace tambalear un poco al castillo, ¿no? Y es a eso, creo yo, a lo que se opone Telémaco. Telémaco es más bien un conservador en el sentido, ¿no? Y esa es la lucha esa es la lucha que aparentemente se da. Y ese es el respaldo que recibe, ¿no es cierto?, de Néstor y de Menelao, que son de su misma clase, de su misma ralea y de su mismo pensamiento, en el fondo, ¿no? Y todos los tres consideran que en realidad los pretendientes son lo peor que puede haber pasado en Ítaca. Y a lo mejor tampoco están así, ¿no? Porque, claro, nos presenta, nos hablan de Antino, ¿no es cierto? Nos habla Homero y personifica en Antino todos los males, pero son muchos más los pretendientes que hay ahí. Y los debe haber de distintos tipos, ¿no? Incluso hay alguno que se aparece al final y dice, no, sí, yo le presté el barco a Telémaco y me pareció lógico prestárselo. O sea, es como, ¿no? Yo creo que, como bien dices tú, tampoco es tan fácil llegar y decir, digámoslo, ¿no?, que hay un tema de Lucas. Pero sí hay una visión que seguramente trasunta por las condiciones en las cuales Homero está escribiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que se trasunta lo que está ocurriendo a nivel general en Grecia. Sergio. No, es como otro tema, pero no sé si lo vas a tocar tú, Pedro, ¿no? Que a mí también me da la impresión de que estos capítulos, sobre todo el tercero y el cuarto, son como un cierre de la guerra de Troya, un poco. O sea, es como que se termina de saber qué pasó con todos los que fueron al final del día, cómo terminaron. Algunos terminaron muy bien, otros muy mal. Y lo que me llamó mucho la atención es Elena, que yo pensé que Elena era lo peor, así que era una cosa así, una casquivana. Y resulta que no, pues, ella está ahí, poco menos que admirada por Menelao, bueno, no sé cómo, una cosa muy particular que me da la impresión que tiene que ver con una relación con los dioses que es muy particular, porque Elena, ella no tuvo la culpa de lo que le pasó, aparentemente, sino que fue Afrodita. Y fue Afrodita porque tiene toda una mitología, parecía un cuento anterior, además, todo esto, porque París llegó donde Elena, etc. Pero no sé, hay un aspecto de todo esto que es como el cierre un poco de esa historia, que lo encontré como interesante también, como cerrar ese capítulo antes de meterse en el viaje de Ulises, digamos, como que Uh-huh. hay algo de eso, digamos. Bueno, esa es la razón por la cual yo he dicho que esto es una parte, digamos, del ciclo troyano, ¿no? Que de alguna manera, y efectivamente estoy de acuerdo contigo, o sea, lo que hace Helena es lo mismo que hace Agamenón cuando va donde Aquiles en la Ilíada y dice, no fui yo el que te arrebató a tu esclava, fueron los dioses, las erinas horrorosas que se apoderaron de mí y me hicieron actuar, pero yo no. O sea, Helena hace lo mismo, no fui yo. O sea, la idea de la responsabilidad, ¿no es cierto?, no está. Aquí empieza a aparecer, o sea, parte del problema en el palacio de Ítaca
tiene que ver también con el tema de la responsabilidad. De alguna manera, los pretendientes le piden a Telémaco que actúe de manera responsable, consiguiendo, en el fondo, un consorte para Penélope. Hay ahí un tema también de responsabilidad, comillas, política, ¿no? O sea, no es un tema, no es un tema común y corriente. O sea, no es que los pretendientes sean malos y sean unos frescos, ¿no es cierto?, paracaidistas que llegan y se comen todo y es lo único que les importa. También hay un tema que tiene que ver con el cómo sigue el orden. Por eso la telemaquia termina ahí, termina también, está todo fantástico, sí, efectivamente. Pero, como tú bien señalas, se da cuenta del fracaso del regreso desde Troya. Y ese fracaso del regreso desde Troya es el fracaso también de la civilización micénica, al fin y al cabo, ¿no? O sea, en la memoria colectiva seguramente del pueblo griego, lo más probable es que la guerra de Troya haya sido el último acto heroico de la estirpe, de la nación, de como lo quiera llamar, digamos, ¿no? Entonces está ahí, está ahí. Y es interesante porque todos dicen que algo no hicieron bien con los dioses. Lo dice Proteo, todos lo dicen. O sea, se equivocaron. Eurípides lo resuelve en las Troyanas, dice en el fondo fue la ambición. Pero eso ya son siempre eso aparte, digamos, ¿no? Ahora, pero creo que es correcto lo que tú dices, porque en el fondo es un cierre del ciclo troyano, pero también es un cierre, al ser un cierre del ciclo troyano, también es un cierre de esa determinada concepción de mundo, que es la interrogante que abren los pretendientes. Los pretendientes son odiosos, todo lo que quieran, ¿no? Pero están poniendo un punto que tiene que ver con la responsabilidad social, que es algo que no necesariamente conocen ni Menelao ni Néstor, que son divinos, sin lugar a duda, pero no hacen ninguna referencia a sus pueblos, solo a sus guerreros. Sí, te queda, estamos de acuerdo más o menos nomás. ¿Mm? Ese en el fondo es mi planteamiento, ¿no? O sea, yo creo que la búsqueda, para cerrar un poco lo que estaba diciendo, lo que se plantea aquí, ¿no es cierto?, en la telemaquia es, ¿vive o no vive Ulises? Y esa respuesta no la tenemos, no la podemos encontrar en este universo. Este universo no tiene la capacidad, a mi juicio, de dar esa respuesta. La respuesta está en otra parte. La respuesta está, de alguna manera, en lo que dice en el canto primero Atenea, cuando le pide a Zeus, ¿no es cierto?, que sea bueno que regrese Odiseo, porque Ulises, perdón, echa de menos su tierra, su patria. Y está solo, ¿no es cierto? En el canto quinto vamos a entrar de lleno en eso y es otro universo. Ya es otro universo, ya es una forma distinta de mirar. Por eso, la entrada a la telemaquia, a mi juicio, es muy, muy importante, ¿no? Porque es la contrapartida, la contraposición a lo que de verdad está ocurriendo y a lo que de verdad va pasando, ¿no? O sea, si nosotros imaginamos que la Ilíada fue escrita en el 780 a.C., siglo VIII, algunos dicen finales del siglo IX, es decir, sería el 820, ¿no es cierto? 830 a.C., ¿no? La Odisea se calcula por el lenguaje y por una serie de datos que aparecen, que son datos más bien de orden sociológico, que tiene una diferencia de más o menos 40 o 50 años con la Ilíada. Es decir, es 40 o 50 años más joven como poema, ¿no? Porque cuenta y da cuenta de la realidad de una manera distinta. Y es a esa manera distinta a la que nosotros nos vamos a enfrentar. Y que se esboza, en cierto sentido, en
¿cómo se dice radiurguías? En las conspiraciones, digamos, ¿no? de los pretendientes. Los pretendientes dan cuenta de una visión distinta. No, ellos no invocan a los dioses para que les protejan. Ellos confían en sus propias fuerzas, confían en sí mismos, en sus astucias, ¿no? Telémaco confía en los dioses, Penélope confía en los dioses, o sea, pertenece a una visión de mundo distinta. Y esto no es menor porque parte fundamental del cambio que se produce en Grecia, ¿no es cierto?, a partir, digamos, de la salida de lo que llamamos el periodo oscuro, que es con la cerámica protogeométrica, ¿no? Es que se va consolidando el alejamiento de los dioses. Ya en esa época se escribe el poema de Hesíodo, Los trabajos y los días, ¿no? Que es un poema contemporáneo a esa época, ¿no? Y en Los trabajos y los días, Hesíodo hace una exaltación del trabajo en la tierra, del trabajo campesino. Es decir, exalta como virtuoso aquello que en el universo micénico no es virtuoso. Trabajar con las manos en el universo micénico no es virtuoso. Solo Hefesto, que es un dios, trabaja con las manos, igual que Atenea, ¿cierto?, que hace los telares y las artesanías, digamos, ¿no? Pero trabajar con las manos no es algo que esté bien visto. A lo más, ¿no es cierto?, en la Ilíada, a lo más Aquiles canta con la lira y canta una canción, es un adeo en cierto sentido. O sea, ellos la guerra y las artes, pero no el trabajo. Aquí en el siglo VIII, ¿no es cierto?, con Hesíodo comienza a instalarse la idea de que el trabajo en la tierra es fundamental, es muy importante. Y que ese trabajo con la tierra, en realidad, más que pedirle a los dioses, hay que observar, le dice a su hermano, tienes que observar los tiempos, las épocas del año. Están las épocas de los vientos en que se puede navegar, están las épocas en que, o sea, de los vientos en que no se puede navegar y tormenta, y de épocas del viento en que sí se puede navegar, están las épocas de la siembra, de las cosechas. O sea, de alguna manera, esa concepción de observar la naturaleza y de aprender de la naturaleza aleja la idea de los dioses homéricos, que son dioses caprichosos. Los pone, de alguna manera, supeditados a lo que el universo es. Y eso es súper coincidente con lo que se va a desarrollar después en la filosofía en Jonia, ¿no? Y es la pregunta, que se hace Tales, ¿no? ¿Cuál es el principio? ¿No? Sí, está bien, los dioses, sí, está bien, pero ya, dejémoslo, están allá, pero aquí donde las cosas ocurren, ¿m? ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? Eso es lo que empiezan a buscar, ¿no? Finalmente, cómo opera la naturaleza para vivir dentro de ella, y comienza la observación. Por eso hacía referencia en una sesión anterior a lo que decía Bruno Snell, ¿no?, con respecto al cambio del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje se transforma de una mero dar cuenta de lo observado a una necesidad de ir a observar y de ir a entender, ¿no? Esos son los universos con los que nosotros estamos, y ese es el universo que a mi entender se está produciendo ahí, ¿no? O sea, los pretendientes no tienen temor de Dios, habría dicho algún texto de la Biblia, ¿no? No tienen temor de Dios, funcionan así, de manera más, diríamos, material, ¿no? Más humana. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión? Llegaron todos muy pensativos. Arturo. Perdón. Natalia, de Arturo te dio el pase. No, yo se lo doy a Arturo, después voy yo, si es que yo no lo vi. No te escucho, Arturo. Se lo estaba devolviendo a Natalia Ah, un revés. Ya, Pero, bueno.
Dale, Arturo. Ah, no, es que como que de repente se me empiezan a parecer como simpáticos los pretendientes, fíjate, como portadores del cambio, Mm, pero en el sentido como más humano, en el sentido de incorporar el factor del trabajo y de algún modo del negocio, de no solo el ocio, ¿me mm, entiendes? O sea, porque todos estos palacios, todo lo que vemos y estos baños y los aceites y todas las preparaciones cuando llega un caballero son porque, bueno, el señor viene a traer su regalo y sigamos la fiesta. ¿M? Pero de alguna manera, como que en el aporte que decías tú, como de los pretendentes, como que se vislumbra esta sociedad de algún modo más justa, o sea, más armónica, yo diría, con la naturaleza, ¿no? En el cual el trabajo tiene que tener algún rol, ¿ah? Entonces, por lo tanto, ahí ya no es tanto cuestión de dioses, sino que de seres humanos que trabajan y producen riqueza, qué sé yo, pero para que pueda emerger ese mundo, tiene que morir el otro. O sea, de alguna manera ¿Mm? sí, sí, es que eso a mí siempre me ha gustado mucho esta parte de la Odisea. Cuando yo era niño y leía la Odisea, pues yo leo la Odisea, así que soy muy niño, era como mi libro de aventura. No me gustaba la telemaquia, no la entendía mucho, pero a medida que he ido leyendo, ya más viejo, ya estoy hablando de hace muchos años, he ido entendiendo esa parte, ¿no? Como que en el fondo, claro, se vislumbra a través de ella un mundo que viene emergiendo, ¿no? Y que, como todo mundo que viene emergiendo, es un mundo oscuro también, ¿no? Muy, muy, muy oscuro, con bajas pasiones y además el juicio que se hace sobre ellos se hace desde la visión del autor, que es más bien proclive a una aristocracia teocrática, ¿no? Por lo tanto, su juicio es en ese sentido peyorativo. ¿Mm? Pero es interesante lo que va a pasar por eso con Ulises, ¿no? Eh, Porque aquí, como bien decía Rodrigo, me parece que decía, o Sergio, ya no recuerdo, aquí se cierra el ciclo troyano. Ya no entramos en Troya, ya nos vamos de Troya, esto es lo último. Ya no es un referente, no va a ser más un referente, salvo en un punto que no se los voy a decir, porque tenemos que descubrirlo, ¿m? En que vuelve a aparecer no Troya, pero sí ese universo, ¿no? Y que irá a desaparecer en su minuto, digamos, más adelante. ¿M? Pero este viaje, digamos, el viaje de Ulises es precisamente un viaje muy esclarecedor en ese sentido. Y yo creo que por eso es que es un viaje trascendental, o es un viaje, digamos, paradigmático, ¿no? Todo el mundo hace referencia en el fondo a la Odisea hasta el día de hoy, ¿no? Esto es una Odisea. ¿Mm? Todo viaje con vicisitudes es una Odisea, ¿no? Es un viaje de iniciático, es un viaje de aprendizaje, ¿ah? Es un viaje de experiencias que van cambiando la percepción de mundo. ¿Mm? Eso es muy bonito, la Odisea. Y eso es lo que no nos queda claro al terminar esta telemaquia. ¿Qué le pasa al joven Telémaco? ¿Cierto? Él vuelve a Palacio a restaurar el orden, pero no sabemos qué va a pasar. El poeta es lo suficientemente sagaz como para dejarnos en suspenso. Nos dice y nos cuenta que en esa isla, en esa islote, está escondida la nave de los pretendientes, esperando que pase la nave de Telémaco. Y vamos al otro capítulo, y el capítulo de la teleserie comienza en otro lado. Don Sergio, Natalia. Me acordé que en la parte cuando Telémaco enfrenta en el canto 2 al pueblo, qué sé yo, hay una escena en que Zeus manda unas águilas Sí, y que hay un anciano que interpreta estos sí, signos de los dioses. Pero inmediatamente hay una respuesta de uno de los pretendientes, que
que dice, mira, mira, no todo lo que se ve es que sean presagios, anda a decírselo a tus hijos, nosotros queremos esto otro. O sea, Claro. lo encuentro muy sintónico con este cambio probablemente que hay de empezar a tener una autonomía más independiente, digamos, de todo lo que implicaba Mm, toda esa práctica, digamos, esa mm. religiosidad. Natalia, yo te había dejado sin la palabra, tú habías pedido la palabra y Mm. Sí, ¿no? Y también en el sentido del cambio, interesante como observar. A mí no me caen muy simpáticos los pretendientes, porque los encuentro un poquitito violentos de más, pero, pero sí creo que es interesante poner el punto de la responsabilidad política, ¿no? Como, cómo pueden estar ahí en un rol de exigencia, ¿no es cierto?, de que Penélope o Telémaco tomen ese rol, como cambio de época, como lo estás proponiendo tú, porque es bien llamativo, como pensando en los cambios de discurso, ¿no? Como la Ilíada y la Odisea tienen un discurso, la Ilíada uno, la Odisea otro, y va a tener otro tan distinto la tragedia después. mm, Porque también acá, en los capítulos que leímos para esta sesión, a uno le llama mucho la atención cómo Menelao, ¿no es cierto?, que de alguna manera es él y su relación con Helena son causantes directos de la guerra, ¿cierto?, de una guerra que ha provocado una destrucción en todo el mundo griego, que ha provocado miles de muertes, que ha tenido a los griegos fuera, ¿no es cierto?, de su tierra por años, porque la guerra ha sido para salvar el honor de Menelao, o sea, mm. la razón, digamos, es liviana, para decirlo de alguna manera. Y no hay ninguna reflexión de él, ¿no? O sea, uno esperaría en términos de responsabilidad política del rey que hubiera al menos algún comentario, y no hay ninguno, cero, ¿no? El llanto que él describe tiene que ver con estar él lejos de su tierra y toda la atribución a los dioses. Entonces, también es bien llamativo como marca Homero, como la falta de reflexividad, Mm. ¿cierto?, de los personajes. Eso solamente. Tal vez por eso Heráclito no lo quería Homero, decía que era un charlatán. O a los personajes que muestra, yo creo que es súper interesante lo que muestra como retrato de Sí. época. Rodrigo. Sí, yo quería volver un poco sobre el cierre del siglo troyano, porque también la impresión que me quedó es que haber ido a Troya fue una muy mala idea. Es decir, Absolutamente. no solo porque duró 10 años la guerra, no solo porque murieron Patroclo y otros grandes héroes griegos, sino también porque el regreso fue accidentadísimo. Mm, Ajax murió en las rocas, en fin, Agamenón lo asesinaron, mm, Menelao pasó 8 años en Egipto, en fin, Ulises todavía anda perdido. Entonces, como que todo fue una gran mala idea. Entonces, mm, también surge la pregunta, claro, se atribuye muchas cosas a la furia de los dioses, a que Poseidón está enojado, a que Zeus, no sé, está enojado con otro, a que, no sé. Eh, entonces, a mí me da la impresión también que uno puede hacer una lectura ahí como de ese cambio de orden que dices tú en, eh, en el provocar la ira de los dioses y que los dioses te obliguen a ir por otro rumbo. Es o sea, desde el punto de vista del mito, de las personas Mm. que lo veían así, uno puede disquebar con esa manera en el mundo, claro. Pero un poco es la idea, ¿no? Que desafiaste, o sea, desafiaste a los dioses eh, y en esa perdiste y perdiste mal, ¿no? No, entonces, claro, ese fracaso enorme tiene que casi forzosamente dar origen a un cambio.
Y abundando un poco en lo que dice Rodrigo, es interesante lo que han dicho en el sentido que efectivamente, si hay algo que no ocurre ni en Penélope, ni en Telémaco, ni en ninguno de los personajes hasta ahora, no ocurre ninguna reflexión acerca de lo que fue Troya, ¿no? Es decir, están como detenidos en el tiempo, finalmente, ¿no? Como aquí no ha pasado nada, es decir, estos personajes no tienen o parecieran no tener una voluntad propia, ¿no? Sino que parecieran ser todavía estar entregados a las circunstancias, ¿no? Cosa que no, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero tampoco tienen mucho los pretendientes, especialmente a raíz de lo que decías tú, ¿no es cierto?, de las águilas, ¿no? Que a mí que me importan las águilas, o sea, no todo lo que se ve en el cielo es señal de los dioses, ¿no? Hay un cambio de mirada ahí. Esa es la apertura, o sea, finalmente, para decirlo de otra manera, el viaje de Ulises todavía no comienza. El viaje trascendental todavía no comienza, recién hemos visto el viaje que no tiene trascendencia, finalmente. Arturo. Yo creo que Natalia le acertó con su revés. Yo creo que en el fondo lo que hay aquí es una situación de posguerra. Y como toda posguerra, cosa a pensar las guerras mundiales, qué sé yo, actuales, hay que reconstruir, pero no se reconstruye de un día para otro. O sea, Alemania pasó muchísimos años enseñando su historia que terminaba cuando comenzaba la Segunda Guerra y no se hablaba de todas las cosas horrorosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día Alemania es uno de los países más avanzados en términos, por ejemplo, del tema del Holocausto y todo aquellos horrores que ocurrieron en la Segunda Guerra. Entonces, evidentemente, en toda posguerra hay un periodo de reencuentro, de búsqueda de cuál va a ser el nuevo camino. Y en ese sentido, es verdad que esa cuestión tiene que hacerlo Ulises, ¿me entiendes? O sea, es que es él el que tiene, ni los pretendientes ni el hijo de Ulises, sino que es el propio Ulises el que tiene que entrar un poco en este viaje iniciático y recuperar y buscar cuál es el camino. Me acuerdo cuando digo yo, cuando se le dio el premio, la medalla Pablo Neruda, creo, al profesor Castillo Didier, que hizo un discurso maravilloso respecto a eso, ahí en la Biblioteca Nacional. Como que el viaje de Ulises, el que tú dices que se va a iniciar, tiene que ser largo, tiene que ser farragoso, porque es un viaje para encontrar qué es lo que tiene que ocurrir, qué es lo que tiene que ser Ítaca después de la guerra, y reconstruir un reino, y eso, claro, es tarea del rey. No sé si me entiendes, o sea, es el propio pueblo, Alemania, a pesar de todos los horrores del nazismo, Alemania tenía que seguir existiendo. Entonces, Alemania tenía que buscar su camino, y un poco yo creo que en eso lo asemejo con lo que dice Ulises, lo que hace Ulises de buscar cuál va a ser el camino para poder volver a Ítaca bueno, con lo que viene después, ¿no? Y que va a ser evidentemente distinto, con menos dioses, etcétera. No sé cuál será ¿ah? Ahí lo vamos a ir viendo. De eso se Yo tengo trata. una pregunta. Sí. Estos pretendientes, ¿qué eran? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Porque hasta ahora efectivamente han sido descritos, como dice Natalia también, como de manera súper odiosa, ¿no? Como que están ahí comiéndose la hacienda, todo el día festejando, tomando, matando animales, etcétera. Pero me quedé ahora escuchando todas las intervenciones ahora en la sesión, como que también me queda la impresión como que tal vez entre ellos, ante estos 20 años de ausencia de Ulises, como una especie, no sé si de resentimiento o no, contra la casta, los dioses, los reyes que andan de viaje, en diálogo directo con los dioses, viviendo aventuras para allá y para acá, mientras ellos están ahí a su suerte, con una reina que no se decide, con un hijo que tampoco ocupa el poder que debería.
Entonces, ¿quiénes son estos hombres? ¿Son los comerciantes? ¿Son los artesanos? ¿Son los que están, no sé, son como, es como una revolución burguesa frente a los monarcas, digamos? ¿O quiénes son? Mira, yo no te puedo responder a ciencia cierta, ¿no? Porque no se no se dan muchas razones, ¿no? Pero son gentes que pertenecen a los notables de Itaca. ¿Quiénes son los notables? Bueno, eso depende de cada época, ¿no? ¿Quiénes son los notables? Depende de cada época. Y yo creo que en ese sentido Homero no se la juega por decir quiénes son los notables. ¿Mm? Sí, a Pero, todos. disculpa, o sea, también ellos también son una casta, digamos, son, Sí, claro. ya, También son sí. son una casta de terratenientes, probablemente, ¿no? O sea, eh, pertenecen a esa aristocracia, ¿m? Con más o menos recursos, pero no son el pueblo. ¿M? Claramente no son el pueblo. O sea, el pueblo está trabajando, como el pueblo está produciendo chanchos, cabras, las comidas, los vinos, en eso está. O está de esclavo al servicio en la casa, como las sirvientas, como Euriclea, como tantos otros, ¿no? No, son notables, pertenecen al universo de los notables. ¿Mm? Son gente de bien, habría dicho mi abuela. Se podrían postular a la mano de la reina. Eh, por ejemplo, claro. Sobre todo si la reina está perdiendo sus bienes, digamos, ¿no? Y hay alguien que tiene más bienes que ella. En fin, ocurre. Don Sergio. No sé si es propio del estilo literario, pero también otra cosa que me llamó la atención es el detalle de nombrar con el nombre propio a los personajes por insignificantes que sean, comillas. O sea, la sirvienta que le echaba las manos se llamaba no sé cuánto. El otro que le llevaba el caballo se llamaba, no sé, y así hay muchos nombres de personajes que uno empezó a tener. ¿Soy yo o es Sergio? Sergio parece que se Sí, muteó. yo también lo perdí. Te perdimos, Sergio. Te perdimos. Eh, yo creo que es parte del estilo literario, respondiendo a Sergio, aunque Sergio no Ya, está. Yo creo que es parte del estilo literario, por una parte, pero también sí, creo, que en eso influye también la idea de que las personas van comenzando a ser personas. Exactamente. O sea, hay una concepción. Es bien interesante el fenómeno que se ocurre en esos años, a mi juicio, yo siempre lo he sostenido así, y es que en aquellos años, entre el siglo VIII y el siglo VI, el ser humano, por lo menos en Occidente, comienza a tomar conciencia de sí y comienza a preguntarse quién es. Y entonces parte central de eso es tener un nombre, pertenecer a un lugar, saber quién es, saber quién se es dentro del contexto social, etcétera, etcétera. Y esa es finalmente, a mi juicio, esa es la gran revolución que ocurre en el universo griego y que es la madre de nuestro devenir filosófico y político, digamos. Creo que va por ahí. ya bueno. Porque en el caso de la Ilíada que te decía yo, él nombra a Tersites, este personaje, este soldado, pero es el único soldado que nombra. Y lo nombra precisamente para denostarlo finalmente, ¿no? Y para dar cuenta que ante su insolencia Ulises va y lo golpea y lo deja llorando. Ya, como... En fin, chicos, pasa la hora rápido, ¿ah? Pasa la hora bien rápido. Tarea para la próxima sesión. Rapsodias 5 y 6. Muy bien. Pero vengan con dudas, todas las dudas que tengan, para que empecemos ahí a hablar. ¿Mm? Yo les agradezco mucho su paciencia. Espero que nos veamos. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que encuentren que les parezca interesante, mándenla al chat. Ahí contestamos. Si tienen alguna duda con respecto a algo que parezca en el texto, algo que no les cuadre, aquí está el chat. Yo estoy en el chat. ¿Mm? Para que
Podemos conversarlo por último, les digo simplemente, conversémoslo en la sesión, por ejemplo. ¿Mm? Lo que no quiere decir que eres un chatero. No, claro, no soy chatero tampoco. Queridos, Hablando de oficio, ¿no? De oficio que comienzan sí, a a aparecer. aparecer, claro. Oye, y apareció otro, aparte de Fecundo Nardides y todo eso para describir a Ulises, apareció otro que me pareció muy gracioso, marido león animoso, como lo describe, Sí, como lo describe Penélope también. sí. Me dio Ma- muchísima risa. Son Sí. Otro- son fantásticos los Interesante modelo. adjetivos. Son maravillosos. Pero qué, Oh, son hija, ¿qué ha maravillosos. escapado del vallar de tus dientes? sí, esa la tengo para retar al gato. Se ha escapado el valle. Mira, si no tenían ni caballo, vas a ver lo que son los leones. No. No, pero me encantó marido león Sí. animoso. No, Sí. total. Es otro adjetivo más Esto es una para fantasía. Ulises. Sí, Elena, la del peplo ondulante. No, sí, es maravillosa como escribe. Ah, Sí. Bueno, queridos, nos vemos el Bueno, para la jueves. próxima los versos de la Nati. Ah, sí. Sí, Sí, que partimos estoy con en los deuda versos. contigo hace Sí. rato, sí. Partimos con los versos. Partimos con Estás los en besos. deuda. Vamos a llegar al exámetro yámbico. Ya, muchas gracias partimos a todos. rimando. ¿No? Gracias a Gracias, todos chao. ustedes. Buen Gracias, fin Chao, que de. estén muy Pedro, bien. muy amable, Buen gracias. fin de semana. Siga la sesión, gracias. Chao. De Muchas nada, gracias. chao. Que vaya bien. Chao.